estar en mayor intimidad con Él. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que tener puesta la vestidura adecuada para que el Rey nos extienda el cetro y podamos disfrutar de su compañía sin estorbos y podamos disfrutar de su intimidad sin que que tengamos que avergonzarnos. O sea, el Señor lo que quiere, hermanos, es prepararnos para permanecer sentados a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, sentarnos a los pies de Jesús, lo que quiere decir es que queremos ser sus discípulos. Es de eso que se trata, porque solamente los discípulos estaban siempre cerca de Jesús, solamente los discípulos que lo amaban realmente eran los que permanecían cerca del Señor Jesús. Entonces, en esta mañana yo les voy a decir cómo yo voy a desarrollar esto, para que ustedes den un seguimiento. Lo primero es que vamos a hablar de qué significa ser un discípulo de Cristo. Lo segundo es que vamos a identificar ciertas marcas del discípulo que Cristo dejó establecidas. Y finalmente yo voy a analizar lo que son el costo y los beneficios que son aún mayores de lo que es el discipulado, o sea, de seguir a Cristo. Entonces yo quiero que ustedes vayan siguiéndome para que puedan entender de qué se trata de esto. Para comenzar, yo quiero partir de ciertas presuposiciones, de ciertas cosas que se supone ya que nosotros sabemos, que se supone ya que son reales y que nosotros conocemos, pero quiero partir de ello. Lo primero es que Cristo lo que está buscando, hermanos, son discípulos comprometidos. Cristo no está buscando seguidores de lejos. Cristo no está buscando cristianos nominales. Cristo no está buscando simpatizantes. Cristo está buscando discípulos comprometidos. ¿Por qué? Porque Cristo necesita a esos discípulos para hacer su trabajo en el reino, para hacer su obra aquí en la tierra. Lo segundo que yo quiero recordar es que es Cristo quien escoge a sus discípulos. Nosotros vemos a lo largo de los evangelios, ver cómo Él los escogía y Él los llamaba por su nombre. Nosotros los que estamos aquí dispuestos a ser discípulos de Cristo, tenemos el privilegio de haber sido escogidos por Dios aún antes de la fundación del mundo. Lo que nos falta es, muchas veces, comportarnos como discípulos, hacer nuestra tarea como discípulos, pero ya nosotros fuimos escogidos por Dios para ser sus discípulos. Y en tercer lugar, lo que Jesús quiere es que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Él nos dice a nosotros en Mateo 28:19 que vayamos por el mundo, que hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces esas son cosas que ya nosotros sabemos, ¿verdad que sí? O sea, ya sabemos todo este tipo de cosas y de ahí vamos a partir. Entonces, ¿qué es un discípulo, hermana? ¿Qué quiere decir eso? Un discípulo significa literalmente un aprendiz. Un discípulo sencillamente es un alumno. Y en el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento dice que un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de otro. Pero en los tiempos de Jesús, ser discípulo no era sencillamente ser un aprendiz. Había que ser un seguidor, era un partidario. Por eso hablaban de ser imitadores de sus maestros. El mismo Jesús, en Lucas 6:40, Él nos dice que la meta del discípulo es ser como su maestro. O sea que si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, lo que significa es que debemos esforzarnos para ser como nuestro maestro, esforzarnos para ser como Cristo. Y eso es lo mismo y coincide con lo que Pablo nos dice en Romanos 8:29, que es el propósito de Dios en la redención de la humanidad, que seamos conformados a la imagen de Cristo. O sea que la palabra de Dios nos dice por toda parte que ser un discípulo de Cristo es ser como Cristo. Es de eso que se trata. Hay cosas que es necesario nosotros destacar con relación al discipulado. Ser discípulo, hermanos, no tiene nada que ver con el tiempo que tenemos en la iglesia. Ser discípulo no tiene nada que ver con nuestro nivel de conocimiento y crecimiento espiritual. Ser discípulo no es algo que se necesita un proceso, que tiene que ir poco a poco.
Desde que un alumno, una persona va a la escuela, inmediatamente se convierte en un discípulo. Aunque acabe de llegar. O sea, si yo acudo a recibir enseñanza de un maestro, ya yo me convierto en un discípulo. Entonces nosotros podemos ser discípulos desde el mismo día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Porque lo único que se necesita para ser discípulo, ¿saben lo que es? Primero, nacer de nuevo, lo que implica confesión de pecados, arrepentimiento y que Cristo entre en nuestros corazones. Y segundo, si amerita un compromiso. Ser discípulo es una decisión radical de la voluntad. Y generalmente los que anhelan ser discípulos son aquellos que se sienten insatisfechos, que tienen hambre y sed de Dios. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Entonces, esos son los discípulos. Pero hay personas que se pasan la vida yendo a la iglesia y no se convierten en discípulos. Y justamente no se convierten en discípulos porque no tienen esa insatisfacción dentro de ellos de que Cristo sea lo más importante en su vida. Hay personas que pueden tener también, creer en Jesús y se acomodan a ir a la iglesia, pero no necesariamente son un discípulo. Lamentablemente, hermanos, las iglesias están llenas, quizás esta no. Las iglesias están llenas de creyentes satisfechos. Y alguien escribió una vez que los creyentes satisfechos, hermanos, son el dolor de cabeza de los pastores, la aflicción del Espíritu Santo y son la vergüenza del reino de Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque los creyentes satisfechos no se dejan alimentar porque no tienen hambre. Los creyentes que están satisfechos no cambian porque están arraigados demasiado en sus hábitos. Yo soy así y siempre he sido así y nadie me va a cambiar. Los creyentes satisfechos no se conmueven ante nada ni ante todo. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero no se conmueven. ¿Por qué, hermano? Porque están muertos espiritualmente, porque todavía no han nacido de nuevo, porque todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, inmediatamente se despierta en ti un hambre en tu corazón, una sed de Él, un deseo de servirle a Él, de conocerlo a Él, de estar más cerca de Él. Eso es una de las señales del discípulo. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros entendamos, ojalá, y le pidamos a Dios cada día que ponga hambre y que ponga sed en nosotros de estar cada día más cerca de Él. Esos creyentes que ustedes ven que se sienten satisfechos es porque creen que ya lo alcanzaron, creen que ya llegaron. Pero aún el apóstol Pablo, cuando hablaba, él decía, miren, con todo lo que ustedes me han visto pasar, con todo lo que yo he hecho, con todo lo que yo he sufrido, con todo lo que yo he predicado, él decía, yo no creo que lo haya alcanzado todavía, sino que yo, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, él decía, yo prosigo a la meta, yo prosigo el blanco, porque yo quiero alcanzar aquello para lo que yo fui nacido. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea Dios. Entonces, hermanos, no nos podemos nosotros conformar con las victorias que tuvimos ayer. No nos podemos conformar con lo que experimentamos hoy. Mañana tenemos que procurar algo nuevo, porque Dios es más y más que todo lo que nosotros conocemos hasta ahora. Bendito sea Cristo, gloria a Dios. El discipulado, hermanos, implica permanecer en Dios, permanecer en Cristo. El mismo Jesús dijo en Juan 15, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué quiere decir esto? Que los únicos que dan frutos son los discípulos, porque permanecen adheridos a la vid, porque permanecen pegados a Cristo, porque se alimentan continuamente con esa savia que viene de Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y no pueden vivir si no es pegado de Cristo. ¿Por qué? Porque saben que si se separan del tronco, si se separan de la vid,
saben que van a perecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la situación que estamos